Amados, ¿cuántas personas han llegado al Señor a través del Evangelio, a través de la predicación? Tuve testimonio de varias personas cuando predicaba al aire libre en la madrugada. Por lo menos una persona de acá del lado de Santiago, de Marcala, no sé de dónde era el amigo. Un día me dio testimonio de que en la madrugada había oído la palabra y que le había tocado. También un señor que dormía en la madrugada en esa pensión donde don Adán Ramírez. Ellos eran de San Pedro Sula. Y él fue tocado a través de la predicación y al llegar a San Pedro buscó una iglesia y se congregaba en la iglesia Príncipe de Paz, porque él vino a buscarme, vino para darme testimonio que en esa madrugada había sido tocado. Qué bueno lo que hace el Señor. Ese hombre después era un líder predicando la palabra. Dios tiene poder a través de la predicación del Evangelio. Dice el segundo capítulo de Primera Tesalonicenses: porque hermanos, vosotros mismos sabéis de que nuestra entrada a vosotros no fue en vano, no fue vana, dice. Pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios, nuestro Padre, para anunciar el Evangelio de Dios con gran combate. A pesar, dice Pablo, de todos los acontecimientos y de las afrentas recibidas en Filipo, como ustedes ya saben, les dice Pablo a los tesalonicenses, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciar el Evangelio de Dios con gran combate. Entre medio de las luchas, las pruebas, un predicador del Evangelio es un combatiente activo, alguien que combate contra las fuerzas del mal. Porque la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre, es contra poderes diabólicos, es contra Satanás, es con fuerzas malignas. Son con principados y potestades en las regiones celestes, quienes luchan y combaten continuamente, poniendo atropello a nuestra vida de una o de otra manera, desanimando, desalentando nuestra vida continuamente, fallando a veces en los logros que tenemos. El enemigo se mete para que fallemos, pero ahí entre medio de los grandes combates, predicando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio de Dios. No es el Evangelio de los hombres, es el Evangelio que tiene poder y que nos da la autoridad para predicar el mensaje de redención, el mensaje de liberación, como dice San Juan 8:32. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y el versículo 36 dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad es Cristo. Así nos dice San Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces conocemos la verdad de Jesucristo. Entonces no hay ninguna mentira en el Señor. Entonces los seguidores del Señor seguimos la verdad, anunciamos la verdad de Jesucristo. Y Dios nos da el denuedo para predicar la palabra con autoridad contra las fuerzas del mal, contra el enemigo que trastorna. En los tiempos en que vivimos son tiempos de confusión, donde la gente se mueve con facilidad. Nosotros debemos de permanecer firmes y quedos esperando que Dios
actúe en su debido tiempo para liberarnos, para llevarnos, como oímos nosotros a la gente anunciar que el Evangelio le prospera, le hace rico, que no tiene problemas ya en el Evangelio. Es un Evangelio mentiroso, porque el Evangelio, así como a propios y extraños les pega el sol, a buenos y a malos, y si hay un terremoto en una comunidad, mata a buenos y a malos también. Como en una guerra muere gente de toda clase, gente culpable y gente inocente, gente que no tiene nada que ver, pero ahí termina. Entonces en la vida debemos de prepararnos para ser verdaderos combatientes del Evangelio, para luchar con fuerza contra el enemigo. No podemos ser nosotros, por eso en el Evangelio los hombres de Dios no deben de ser afeminados, deben ser hombres de guerra, no hombres de seda. A la guerra van hombres valientes, hombres que van expuestos a ofrendar la vida por alguna causa. Así en el Evangelio necesitamos hombres con coraje, que van a ofrendar sus vidas por causa del Evangelio, como lo que sucedió en los primeros siglos, cuando los hombres eran martirizados por causa del Evangelio, eran despedazados, tirados a las fieras, solo por causa de ser evangélicos. Un delito grande entre los judíos es ser cristiano. Ellos defienden a capa y espada que el Mesías no ha venido. Entonces es un lugar donde usted no tiene tanta libertad de predicar el Evangelio, y que los evangélicos están ahí, no, pues creo que no salen a evangelizar. No es la tarea más fácil en el mismo pueblo de donde verdaderamente es descendiente nuestro Señor Jesucristo, donde viene la salvación, pero más tarde niegan la verdad hasta que venga el día cuando la iglesia baje con el Señor Jesucristo, y que le verán al Señor, se arrepentirán, se humillarán y le reconocerán. Serán salvos los que han creído en el Señor. Los demás no lograrán la salvación. Que Dios nos ayude para en este tiempo, más que cuánta gente esté esperando al anticristo, nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a nuestro Señor, que vendrá hasta las nubes para llevar a su iglesia lavada con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Vendrá a llevar a sus redimidos, para llevarlos a la boda del Cordero. Usted y yo debemos de estar preparados, viviendo y agradando al Señor, viviendo para la gloria de Dios, no para nuestros deleites, no para nuestros deseos, no para lo que nosotros queremos, no por lo que Dios anhela a través de la palabra. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios, para que se nos encargase el Evangelio. Y así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Dios prueba la vida de cada uno. No es del que dice Señor, Señor. No es del que dice Dios mío, Padre mío. No es del que predica. Es del hombre que está sometido a la voluntad de Dios. Porque ya nos dice la palabra en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no es el que se pumpunea el pecho, no es el que predica más bonito, es el que vive, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Tal como nos dice Gálatas, que no somos ¿cómo es? Que no agradamos a los hombres.
ahí en Gálatas 1, versículo 10. Y vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Dice, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber esto, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, no es según la palabra del hombre. Qué lindo es la palabra. Pues si yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo. Perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía y provechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gloria, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne ni sangre. Fue revelado el Hijo de Dios. Y así nosotros necesitamos esa revelación divina, que el verdadero actor de la vida es Dios, y que no nos vamos a confundir, que estamos seguros hacia dónde vamos. En un momento de la agonía de mi papá, se confundió y dijo, no sé para dónde agarrar, dijo, no sé para dónde agarro. Yo le dije, con Cristo. Nosotros estamos tomados de la mano con Cristo, y se tranquilizó y dijo, gloria a Dios. El enemigo lucha hasta el momento de la muerte para confundir al creyente, a olvidarse de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso es bueno cuando estamos cerca de alguien y lo podemos ayudar a llegar a los pies de Cristo, aunque nunca haya asistido a una iglesia. Pero el evangelio tiene poder para cambiar y transformar en segundos, en minutos. Después de un minuto de haber predicado el evangelio a una persona y lo recibe, va directamente a la presencia de Dios. No necesita haber guardado tanto precepto y haber conocido tanto, sino que reconoció a Cristo como el Salvador personal. Y cuando hemos reconocido a Cristo como el Salvador personal, lo hemos recibido todo. Tenemos el conocimiento de todas las cosas. Si alguien nos pregunta de algo, no sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe responder, porque Él sí sabe todas las cosas. Y la Biblia dice que cuando venga el Consolador, en San Juan, ¿qué? 14, 26, más cuando venga el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, el Consolador, Él los enseñará todas las cosas. Dios recordará todas las cosas que yo os he dicho. El Espíritu Santo recordará las cosas que hemos aprendido, y todo lo que Jesucristo ha dicho, el Espíritu Santo se encargará de revelarlo a la vida de cada uno de los creyentes que han recibido a Cristo con todo el corazón, y que no andan a medias, sino que su vida entera es para Dios, que no anhela otra cosa sino a Cristo, que no anhela otra cosa sino agradar a Cristo, tal como nos dice aquí en 1 Tesalonicenses 2, versículo 4, que no es para agradar, así hablamos,
no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Dios nos va a probar. Si es cierto, una cosa es hablar y otra cosa es ser legal delante de Dios. Una cosa es agradar a Dios. Una cosa es mantenerse fieles a Dios. Y otra cosa es hablar palabras bonitas. La gente no quiere dañar a los demás porque quiere agradar al hombre, quiere popularidad. Ningún cristiano verdadero es popular. No lo es, no es famoso. Es una persona que es tildada de ignorante, de hereje, de que no sabe nada, porque usa la verdad. Y usted sabe que a la gente no le gusta la verdad. Si hay un mentiroso, dígale: yo lo admiro, usted es una persona correcta y verdadera. Cierto, dice el mentiroso. El mentiroso acepta eso. Pero usted le dice a una persona: deja de mentir, ya cayó mal usted. Ya cayó mal, no le diga, déjelo ahí. Pero a veces, ¿verdad?, puede con la gente. Está en el evangelio, está mintiendo. Son predicadores del evangelio y están mintiendo. Yo no estoy diciendo de usted, hermano, diciendo que hay personas que mienten en la predicación del evangelio. Cierto. ¿Cuánta gente vive en perversidad? ¿Cuánta gente vive en la maldad? Vive en la oscuridad. Gente que dice: el Espíritu me dice que me equivoqué con la esposa, que tengo que dejarla porque no es ella. Imagínense semejante torpeza. ¿Usted cree que Dios va a estar diciendo eso? Hágale frente a la vida. Ya no quiere la viejita, quiere una nueva. Esa es la gran perversidad del mundo, de la gente que no tiene una relación con Dios, que no tiene una comunicación con Dios, que no está de la mano de Dios, que camina separado de Dios y habla en nombre de Dios sin tener la comunión con Él, hablando indebidamente sin que Dios pueda utilizar su vida. ¿Cuánto daño ha hecho las personas así? Cuando no viven para agradar a Dios, viven para agradar a los hombres. Mire, tenga cuidado, lo van a despreciar. Y a Cristo lo despreciaron, lo desecharon. Varón de dolores, fue escarnecido, fue escupido, fue abofetado, fue azotado con 40 azotes menos uno. Rasgaron sus espaldas, rasgaron su vida, lo coronaron de espinas, se burlaron de él, lo menospreciaron, y es menospreciado hasta el día de hoy. Su pueblo Israel no quiere saber nada de él, y la iglesia a veces no quiere saber la verdad de Dios. Se mete en la mentira y en la falsedad y en el engaño y en la comodidad, y llega al agrado de decir: Dios no quiere tanto. Burladores de la palabra de Dios, menospreciadores del evangelio, acomodados, no quieren dañar a nadie, no quieren tocar a nadie, no quieren decirle la verdad, la quieren engañar. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Él viene muy pronto. No está lejos su venida. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano Vicente? No, yo no sé. La hora y el día nadie la sabe. Pero Él viene. Él viene por su iglesia fiel, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Él viene por una iglesia verdadera. ¿Y quién marca la iglesia verdadera? Todo creyente que se ha apartado del pecado y que no anda a medias, que no anda mintiendo, que no anda engañando. Una persona valiente que exhorta a la gente a volverse del pecado, que no tiene que vivir para el mundo, sino que vivimos para Cristo. ¿Cuántos creyentíos que han aceptado al Señor metidos ahí en el jaripeo, en las toreadas, metidos en esa inmundicia? El Señor viene. No crea que Dios será burlado. La iglesia va a volar, va a ser suspendida en las nubes. No necesita platillos voladores ni aviones.
sino que en una nube seremos llevados a la presencia del Dios de los cielos. ¿Cree que es poco eso para vivir una vida toda andrajosa, piojosa, arruinada, chorreado, espiritualmente hablando, cuando usted debía vivir una vida nítida, agradable a Dios, donde debe disfrutar de ese compañerismo con Dios, agradándole a Él, como dice la palabra, sino a Dios, el cual prueba los corazones? Dios prueba la vida de cada creyente. Dios va a saber de qué estamos hechos. Dios dijo: ¿no has visto que no hay otro como mi siervo Job? No fueron solo palabras, fue probado Job. Perdió su hacienda, perdió sus hijos, perdió las cosas que él tenía, y aún su esposa le dijo: todavía guarda la integridad con Dios, maldice a Dios y muérete. Y le dijo, como suele hablar cualquier mujer del mundo: has hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Sea el nombre de Dios bendito. ¡Qué castidad de hombre! Fue probado en la vida. Somos probados día tras día en lo que hablamos, en lo que decimos. Y mucha gente se desubica cuando vienen las pruebas. No está preparado. Tuvo momentos de emociones que exaltó, glorificó, pero vienen las pruebas y ahora está por el suelo. Tenemos que aprender a correr en la tarea, en la carrera de esta vida. Tenemos que aprender a correr la carrera que nos ha sido propuesta. Tenemos que aprender en lo que sea agradar a Dios. El ejemplo de los hermanos en los primeros siglos que fueron masacrados, perseguidos, encarcelados, golpeados, muriendo terriblemente, a pausas, muriendo terriblemente en condiciones lamentables. Qué triste verdaderamente la situación por donde pasaron nuestros hermanos, pero en medio de las luchas, de las pruebas, no negaron a su Señor, no negaron al Maestro. Pero qué de Nerón y qué de los romanos y qué de aquellos que han perseguido tanto el Evangelio, que han hecho tanto daño al Evangelio. Qué de ellos, qué de la malvada Inquisición, qué de ellos, qué de España, que le hizo tanto daño a los cristianos. Expulsó a los judíos de ahí, de la tierra de ellos. ¿Qué de ellos? Ellos tienen una gran deuda que la pueden saldar recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y todos aquellos que han hecho daño a los mandatos de Dios, a su pueblo, recibirán un día juicios terribles, no comparados con lo que hicieron con su pueblo. Les cegaron la vida, los torturaron, murieron, pero se encontraron con Dios. ¿Y qué de aquellos que eternamente están en una situación difícil? Esta tarde gloriosa, yo quiero animarle a usted que agrademos a Dios obedeciendo. Vamos a agradar a Dios obedeciendo, hermano. Hablando de Él, testificando, orando por los pecadores, estudiando la Biblia, conociendo la palabra de Dios, leyéndola continuamente, yendo a las Escrituras. Cada día tenga tiempo para orar, tenga tiempo para leer la palabra. Lea lo más que pueda, analice la Biblia lo más que pueda, escudriñela. Metámonos en la palabra y ahí nos encontramos con Dios. Y el Espíritu Santo, que es el que revela la palabra, nos va a revelar a nosotros las Escrituras. Qué lindo es esta palabra. Sin el Espíritu Santo, usted la lee y queda todavía sellada. La única manera es que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la palabra, y el que nos revela la Escritura, y no nos vamos a dejar engañar, hermano. No, pueden haber grandes maestros, pueden bajar los ángeles
y traer un evangelio y tratar de cambiar lo que hemos aprendido, como lo que han hecho de la década del 70, finales del 70, el 80 para acá. Los cristianos empezaron a cambiar, a deslizarse, a tomar nueva dirección, a cambiar las normas verdaderas de la Biblia, y se sesgaron, contra cuales hemos tenido una lucha todo este tiempo que Dios nos ha dado vida, porque ellos se desviaron de la verdad y empezaron a apoyar el mundo, a meter al mundo a las iglesias, a apoyar la música mundana, el rock, el reggaetón y todo aquello perverso que entró dentro de la iglesia, y pocos son los que se han sostenido. Iglesias de santidad que mantuvieron la pureza han ido cayendo y están caídos de la gracia de Dios. Se van deslizando, agradando al mundo. Creen que la fidelidad a Dios es mala. Creen que servir a Dios, pues hay que hacerse como el mundo para ganar. No, el mundo tiene que convertirse a Dios, si no nosotros al mundo. Espero que Dios les ayude a entender la palabra. Yo voy a quedarme aquí, donde dice la palabra, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Dios prueba su vida. Dios va a probar nuestros corazones si somos sinceros y rectos, si somos íntegros. A veces no podemos guardar ni un secreto, cuanto más guardar la palabra de Dios. Dios les bendiga esta tarde, amigos y amigas que han escuchado la palabra. Les invito a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Quiero decirle que no hay otro medio de salvación. Solo Cristo salva, solo Él perdona, solo Él limpia de pecado, solo Él limpia el corazón. Venga a Cristo. Yo le ruego hoy que venga a los pies de Él y le reciba como su Salvador personal. Hágalo hoy. Dios lo está llamando, Dios lo está invitando. Cristo viene pronto. Usted se va a lamentar de haber oído la palabra y no obedecerla. Y usted, hermano, procuremos vivir delante de Dios, obedecerle a Él. No espere lo que los hombres le digan a usted que debe de hacer. La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer: agradar a Dios y no a los hombres. Y punto. Así que busquemos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga.